Tenemos el dato de paro, la encuesta de población activa. El número de ocupados ha aumentado en 80.000 personas en el último trimestre del año, 434.700 ocupados en términos brutos. El número de ocupados aumenta en 603.900 personas en ese segundo trimestre del año 2023. El paro ha bajado en 222.600 personas y la tasa de paro se ha recortado al 11,27%, la más baja desde el año 2008. Valentín Botes, director de Randstad Research. Valentín, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Valoración del dato. Bueno, pues el segundo trimestre inicia el periodo del año en el que la EPA se enfrenta a la estacionalidad buena, donde todo le sale bien, y este año pues no ha sido una excepción. Tenemos un buen crecimiento del empleo y una reducción del paro significativa. Como siempre, con algunos matices. El aumento de la ocupación, esos 434.000 ocupados, pues ha sido sustancialmente inferior a la del año pasado en el mismo trimestre, que fueron pues un aumento de más de 600.000 ocupados, y esto tiene una consecuencia, tiene la consecuencia de que en términos interanuales, cuando vemos lo que ha pasado en los últimos 4 trimestres, ahora incorporamos este trimestre con 424.000 ocupados y perdemos el segundo trimestre del año pasado con esos más de 600.000. ¿Qué ocurre en conjunto? Pues tenemos un aumento del empleo de un 2%. Y el trimestre pasado, cuando hacíamos ese análisis, estábamos prácticamente en el 3%. Es decir, que el empleo se ha desacelerado en su crecimiento en el último año. Y eso es una mala noticia. Aún así, estamos en un crecimiento pues razonablemente sano con ese 2%. Equivale a 426.000 ocupados en el último año. Y en términos de desempleo, pues hemos visto esa reducción, que de nuevo es normal en un segundo trimestre, y eso ha llevado la tasa de paro al 11,27%. Lectura, pues en términos históricos, pues es una tasa de paro relativamente baja. Tenemos que irnos hasta 2008 para ver tasas inferiores, pero lo importante no es batir a nuestra historia, es situarnos mejor que nuestros iguales, ¿no? Y ahí en términos europeos la comparación ya sabemos que es bastante mala, porque tradicionalmente pues lideramos esas tasas de paro en la Unión Europea. De ese empleo, de esos puestos de trabajo creados, ¿cuánto es a tiempo completo, cuánto es a tiempo parcial y luego cuáles son o cuántas son las horas reales trabajadas? Bueno, pues nos encontramos con que, de acuerdo a lo que el INE nos manifiesta, prácticamente el empleo que se ha creado es a tiempo completo, lo que viene siendo consistente con lo que hemos observado en trimestres anteriores. Y, por otro lado, en términos de horas trabajadas, pues hemos tenido un aumento de un 5% respecto al trimestre pasado. Pero ahí, bueno, pues entra en juego también la estacionalidad. En general, también es bastante consistente que estamos viendo que el número de horas trabajadas crece menos de lo que crece el empleo cuando miramos el comportamiento en términos anuales. ¿Cuántas horas estamos trabajando los españoles de media? Bueno, pues los españoles de media estamos ligeramente, cuando hablamos a tiempo completo, estamos ligeramente por encima de 37,5, estamos ahí cercanos a las 38, pero eso ya sabemos que combina pues situaciones donde hay sectores donde se trabaja pues hasta el límite de las 40 horas y otros pues que están en 35, ¿no? Como en muchas administraciones públicas, por ejemplo. Hace muy poquitos días el Ejecutivo presentaba el cuadro macroeconómico sobre el que se van a basar los presupuestos generales del Estado. Ese cuadro macroeconómico vaticinaba un descenso en la tasa de paro al 8,9% en el año 2027. ¿Es creíble? Bueno, ese tipo de cuadros, sobre todo en las previsiones más a largo plazo, suelen, pues luego dar bastantes vaivenes, ¿no? Personalmente, nuestro análisis no refleja
una tasa de paro estructural en ese nivel, ni mucho menos. Estaríamos todavía con una tasa de paro estructural de doble dígito. Si tuviéramos de aquí a 2027 una coyuntura económica extraordinaria, año tras año, muy buenas noticias en términos económicos y en términos de empleo, sí se podrían llegar a esas cifras, pero esto requeriría un comportamiento, como digo, extraordinario, en el sentido de no habitual. Por lo tanto, nosotros lo vemos francamente optimista, esa predicción. Y luego, me interesa también más el tema de la reducción de la jornada laboral, que ahora está en el debate, la negociación entre gobiernos, sindicatos y patronal. Esa rebaja de la jornada laboral nos la podemos permitir con una tasa de desempleo todavía de doble dígito y siendo campeones en Europa. Bueno, vamos a ver, yo lo plantearía el tema de una manera un pelín diferente. Esa jornada, esa duración de jornada nos la podemos permitir en aquellos sectores y en aquellas empresas en las que nos lo podemos permitir. De hecho, en España el límite máximo de horas es 40, pero no es lo que ocurre en muchos sectores. Ya hoy millones de españoles trabajan muy por debajo de esa cifra. ¿Y cómo se ha llegado a eso? No por una imposición del gobierno, sino por una libre negociación entre los representantes de los trabajadores y los empresarios. Y así se ha reflejado en convenios colectivos que afectan a muchos millones de personas en este país. Entonces, lo que no entendemos es por qué no se deja a la libertad de las partes, como hasta ahora, pues pactar esa duración de la jornada y se quiere imponer desde el Ejecutivo, ¿no? Porque la realidad nos demuestra que no hay ningún obstáculo cuando las circunstancias así lo permiten para que la reducción se produzca. Cuando se produce linealmente para todos, ¿lo que ocurrirá? Pues que habrá perjudicados en aquellos sectores y aquellas empresas donde pues no se lo podían permitir llegar a esos límites. Otra cosita más, es que según voy hablando se me van ocurriendo cosas. ¿Cuánto empleo del creado es empleo privado y cuánto del empleo creado es empleo público? Bueno, pues en este trimestre prácticamente todo el empleo que se ha creado es del sector privado. De acuerdo a los datos del INE, pues el 98% del empleo que se ha creado es empleo en el sector privado. Por lo tanto, el peso que en este trimestre hemos tenido para crecimiento de empleo público pues ha sido poquito. Aún así, hay que recordar que con gran diferencia el sector público desde la pandemia es el que más ha crecido, que hemos tenido un aumento de unos 300.000 ocupados en el sector público pues desde ese momento en el tiempo. Por tanto, pues ahora parece que está ralentizándose ese crecimiento del empleo público, pero está en niveles de máximo histórico. Es decir, hasta hace no tantos años hablábamos de 3 millones de ocupados en el sector público y ahora ya estamos pues sólidamente instalados por encima de los 3,5 millones. Muy bien. Pues Valentín Bote desde Randstad Research, gracias por el análisis y feliz verano. Un abrazo. Un placer, Adiós. como siempre.